que estamos nuevamente escudriñando y profundizando el principio de agencia divina. Mensajeros de Dios. Qué bendición. Para mí lo es un gran privilegio, una gran bendición llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir un poco de lo que a través del estudio de las Escrituras, el Espíritu Santo me ha permitido aprender, ser instruido y bueno, hacerlos partícipes. Obviamente sé que cada cosa debe ser sometida a juicio, debe ser filtrada en las Escrituras, todo lo que usted recibe de mi parte. Yo no tengo problemas al respecto. Yo no enseño una verdad absoluta desde el punto de vista humano, más desde el punto de vista escritural estoy redescubriendo y enseñando verdades. Entonces para mí es grato servirle y cumplir también, ser parte de la funcionalidad de la agencia divina en Jesucristo, quien es el autor y dador de los 5 ministerios. Lo que les doy no es mío, no viene de mí, viene de lo que el Espíritu Santo toma de Mashiach y pone en mi corazón y en mi mente. Todos como profetas, por ejemplo, ya que estamos hablando del ministerio de profeta. Yo quiero que entendamos algo. Todos en la base de ser enviados, en la base apostólica, en la base mesiánica, desde el hebreo shaliahim, como enviados, como apóstoles enviados, todos cumplimos función apostólica. Escucha esto claro. No somos todos apóstoles, pero todos estamos en el llamado apostólico. Y partiendo de allí, usted es un profeta apostólico, un evangelista apostólico, un pastor apostólico, un maestro apostólico, etcétera, etcétera. Ahora veamos, por ejemplo, esta connotación. Todos como profetas, es decir, todos en lo profético. 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, los regalos del Mashiach. Pero sobre todo, fíjense, sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué el rabino Shaul, el apóstol Pablo, dice esto? Por esta conexión escritural. Por ejemplo, Números 11:29 dice: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos o sobre todos ellos. Entonces, vamos a ver este contexto histórico profético. Fíjese que los teólogos enseñan, incluso en los institutos teológicos se enseñan, sobre 400 años de silencio. Le llaman oscurantismo, la etapa de silencio, etcétera, etcétera. Y eso para referirse al espacio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, entre el libro de Malaquías, el último libro que tenemos en el orden de nuestra Biblia, y el libro del Evangelio de Mateo. ¿Ok? Para que quede claro. Entonces, entre un libro y el otro existieron 400 años de silencio. Eso es lo que enseña la teología grecorromana. ¿Por qué se habla de silencio? Aquí vamos. ¿Por qué se habla de silencio de palabra profética entre Malaquías y Mateo? ¿Acaso Dios no hablaba? ¿Acaso Dios no se comunicaba? ¿No existían escritos
y convocaciones, llámense fiestas, Moedín, que contenían el mensaje central, voy a usar este término, profético de parte de Dios, quizá el argumento sería que no habían profetas aptos o no habían oídos atentos a la voz. Pero no podemos hablar y no podemos enseñar silencio desde el punto de vista escritural, desde el punto de vista profético. Eso está mal interpretado, señores. Es una conjetura interpretativa, teológica y escritural errónea. Perdón. Y ahora, si había un sacerdote, voy a usar esta figura para que esta imagen ilustrativa, entre Malaquías y Mateo, si había al menos un sacerdote de pie, había un segundo templo en pie, sinagogas activas, ¿cómo decimos que no había profecía o palabra? Lucas 1.5 nos aporta lo siguiente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Si usted lee las crónicas, usted va a conocer la clase de Abías en su turno, ordenado por David. Entonces, su mujer era de las hijas de Aarón. Aquí tenemos, mire cómo nos estamos conectando en Lucas, Nuevo Testamento con Antiguo Testamento, fíjese. Entonces ella se llamaba Elizabeth. Piénselo, por favor. ¿Qué hace el cántico profético de Moisés? Por ejemplo, originalmente escrito en la Torá, en el Pentateuco, citado en Apocalipsis. Apocalipsis 15.3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Lo que cantó Moisés no fue estrictamente solo por aquel fin específico sucedido en el desierto, sino porque era una sombra profética de Mashiach. Repito, como he dicho en otras conferencias, Moisés, Jesucristo mismo declara: Moisés escribió de mí. Si le creyeran a Moisés, me creyeran a mí. Que dice el cántico del Cordero, el cántico de Moisés, que es la revelación del cántico del Cordero, porque de él escribió, de él cantó, de él habló, de él el tabernáculo, de él los sacrificios, de él las fiestas, de él las señales. ¿Qué dice? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos, verdaderos, son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, no podemos hablar de silencio. No podemos seguir enseñando esa falacia teológica, mentira teológica, para ser más claro. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, realmente necesitamos que el día esclarezca, como dice, por ejemplo, le escuché eso a Michael Root: nos vemos cuando se despeje el humo, por ejemplo. Esa frase es muy oportuna. Necesitamos que la luz del conocimiento verdadero de Yahshua Mashiach, de Jesucristo, alumbre nuestro entendimiento. Continúo con el texto entonces, 2 de Pedro 1.20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, ¿cuál palabra? ¿Cuál escritura? La del Tanakh. Torah, ¿verdad? Torah, Nevim y Ketuvim, TNK. Lo que en español diríamos, por ejemplo, ley, instrucción, Torah, Naví, los profetas, Ketuvim, los escritos o crónicas. Lo que el apóstol Pedro
o el pastor Pedro está diciendo de esa escritura no es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, etcétera, 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 menos que menos las cartas de Pablo, aunque él leyó muchas de ellas, o escuchó muchas de las disertaciones del apóstol, del rabino Shaul, del apóstol Pablo, y él dijo, son difíciles de entender, son profundas. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice que ninguna escritura es interpretación privada, está hablando del Antiguo Testamento, señores, del Tanakh. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es producto de un análisis, interpretación o disertación o revelación o prédica del Tanakh o de la Torá. Quede claro en eso. Es más, muchos, por no decir casi todos y no especular, muchos de los escritos que están en el Nuevo Testamento se corresponden incluso con una parashá, es decir, una lectura semanal de la Torá. Por si no lo sabía. Pero obviamente, si usted no profundiza, si usted no escudriña, y usted no va más allá de lo que le dicen, de lo que le enseñan, obviamente no lo va a saber ni lo va a descubrir. Y se quedará solo con lo aprendido y escuchado. Como culturalmente es. Nosotros por naturaleza no somos lectores, no somos estudiosos de las escrituras, no escudriñamos las escrituras. Escudriñar las escrituras, señores, no es leerse la Biblia completa así de sencillo nada más. Es más que eso. Es más que leerse la Biblia completa varias veces. Es leerla, estudiarla, entenderla, profundizarla y practicarla, por supuesto. Amén. Entonces, ¿cuál palabra, cuál escritura? El Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, miren. Esto alude. Ese era el rollo. Rollo porque ellos tenían, era rollos de papiro. Quiero que se entienda el término. Entonces, ellos tenían, eran rollos de libros. Nosotros tenemos hoy en día por la tecnología una biblioteca, por eso le llamamos Biblia, pero ellos jamás pensaron que existiría una Biblia, por decirlo así. El griego biblos. Ellos tenían el rollo o rollos de libros, hechos de pieles, etcétera, etcétera. Entonces, ese rollo que ellos tenían, ese libro en un rollo que ellos tenían, era precisamente el Tanakh, los profetas, la Torá, los escritos. Entonces, todos ellos que hablaron, que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, y aquí adelanto algo nada más en este párrafo, mira dónde vamos ahora, la gracia destinada a vosotros. Si usted dice que el Antiguo Testamento no está la gracia, no habla de la gracia, no entonces le está diciendo que no profetizaba a Mashiach, a Cristo, que es el dador y consumador de la fe y de la gracia. Porque esa es otra connotación de la que hay que salir de esa brujería, esa mentira. Que en el Antiguo Testamento no había gracia, o no se habla de gracia sino solo de ley. Un Dios castigador, un Dios que pone una ley. Y en el Nuevo Testamento somos libres de la ley. Cuando usted no ha estudiado el contexto específico y correcto de la ley, entonces no lo predique. Tenga la gentileza y la humildad de corregir su mensaje entonces. Y aprender correctamente las escrituras. Bien, vámonos al texto. Eso no es mi tema, pero quería mencionarlo. Ya que una cosa me conecta con otra, que es el deber ser. Gracias a Dios por ello. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirían diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Inquirir con diligencia, indagar, investigar, escudriñar, profundizar, buscar, estudiar acerca de esta salvación. Escudriñando, fíjese, mira cómo están esos términos profundos. ¿Qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Mashiach, la mente Mashiach que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mashiach, que fue lo que vio Isaías, por ejemplo.
¿Qué fue lo que vio Jacob? ¿Qué fue lo que vio Abraham? Y las glorias que vendrían tras ellos. Con razón Hebreos 11 describe. El rabino Shaul dice, ellos sufrieron porque ellos vieron, ellos escucharon esta gracia, este evangelio. Entonces a estos se les reveló que no para sí, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas. Servían para nosotros, eran consiervos para nosotros, que hoy en día conocemos a Mashiach. Oh, qué grandeza, qué bendición. Se les reveló no para ellos, y aún ellos no sabiendo, sabiendo que no era para ellos, murieron por eso, por esa esperanza. Entonces administraban las cosas que ahora no son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Qué bendición. Cosas en las cuales anhelan mirar, indagar los ángeles. Wow. Sigamos con la palabra profética más segura. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Toda la escritura increíble. No le vas a encontrar errores. Es la mente de Dios expresándose a los hombres. Solo asuntos y propósitos es lo que Dios manifiesta ahí. Por eso es que usted no esté buscando cosas fuera de lugar. No, que si la esposa de Caín, que si los hijos, que con quién se casó, que si no. Buscando cosas ahí. Cuando hay propósitos, tesoros específicos. Entonces, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron. Tiempo pasado. Ya no habla. Y si habla, lo hace basado en ¿qué? Entonces la carta de Pedro no califica como profético. Recibimos la carta de Pedro por ser un apóstol de Jesucristo. La carta habla sobre algo ya escrito. 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cuáles? Las escrituras. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da. ¿Cuáles? ¿Cuál poder? Los dones ministeriales. La manifestación del Espíritu Santo. La manifestación de Jesucristo a través de su cuerpo. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Claro. Ahí está Pedro hablando de algo que hablaron. Está siguiendo el hilo profético. ¿Sí? Apostólicamente profético. Nuestro es apostólico y profético. Seguimos la doctrina de apóstoles y profetas. Es decir, seguimos la doctrina de los enviados. Proféticamente, los shaliach, enviados proféticamente. Aquí tenemos entonces Nebim. Aquí dice Naví, realmente, profeta. Nebim es profetas. Es el plural. Aquí tenemos el singular, Naví. ¿Sí? Letra Nun, letra Beit, letra Yod, letra Aleph. Y tenemos el significado de cada uno, por decir de alguna manera su análisis, su significado. Letra Nun es semilla, vida, perpetuar, continuar, dar, fruto, heredad, libertad. Es el número 50. Casa, familia, centro, con, en, dentro de, eso es la letra B. Representa el número 2. Qué tremendo. Si usted ve estos números, número 5, número 50, número 2. Mano, brazo, fortaleza. Fortaleza completa, liderazgo de excelencia, es la diestra del poder de Dios. Ahí está operando a través del profeta número 10. Profeta y apóstol andan siempre de la mano, son como las manos de Dios, por usar una ilustración. Dios, fortaleza, liderazgo, jefe, amigo, guía, capitán, gobernador, buey. Es lo completo, es uno, un único Dios. El profeta sirve, profesa, obedece al único Dios, dirigido por Dios. Profeta edifica casa, familia, siembra una semilla, una palabra, para que ésta dé fruto, que permanezca.
Naví, profeta, el portador de la palabra de Dios. Portador de la palabra de Dios, en pasado, en presente y en futuro. La palabra Naví viene de la raíz Navá. Ahí está, Navá, que significa traer. Ahí está, es el que trae. Es el que porta el mensaje traído de un lugar. ¿Sí? Lo busca, lo gana, lo amerita. Entonces se le llama tener nabúa o nabuá, el poder o la inspiración o el poder de traer. ¿Sí? Hace llegar, profetizar. Entonces significa que ha desarrollado un grado de conciencia tan alto que le permite entender y divisar los sucesos diarios más allá de un nivel simple que nosotros no divisamos. Por eso se le dice al profeta, al Naví, se le dice que es un vidente, alguien que ve, de pasado, de presente, de futuro. Es una función que desarrollar. En la comunidad de Antioquía se nombran algunos nevinos, algunos profetas. Lucio de Cirene, ahí está, Uriah de Cirene, se dice que ese es su nombre hebreo. Barnabá, que es Bernabé. Simón Hanagar, Simón Níger, también le llaman Simón el carpintero. Y Menahem y Shaul, obviamente el rabino Shaul, Pablo, Hechos 13. También en Jerusalén, está el profeta Ágabo el profeta, Hechos 11:30, y aún mujeres, Hechos 21:8-10. Como en la antigüedad, por ejemplo, tenemos a Miriam, Hanabía, la profetisa, Éxodo 15:20. Débora, la profetisa. Yo, Débora, me levanté. Me levanté de entre mi pueblo. Jueces 4:4. Ahora, la concepción de Nabúa, profecía, como la habilidad de predecir el futuro, no es la más correcta, ya que los Nevi'im no son personas que se dedican simplemente a prevenir o predecir el futuro. Esa no es su función primordial, sino que es parte de sus funciones. Realmente ellos velan por cumplir y hacer cumplir los decretos proféticos asignados por Dios, o marcar un momento profético, por ejemplo, asignarlo, designarlo a este tiempo, a este momento. Cuando otros no lo podemos ver, ellos enmarcan en lo profético los aspectos de la vida. Entonces el profeta es el instrumento que lleva la palabra profética segura. Segunda de Crónicas 20:20 tenemos: y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto me recuerda al contexto. Si le creen a Moisés, el profeta Moisés, ¿sí? Moshe Rabelu, como se le dice, si lo hubiésemos creído a ese profeta, creeríamos a Jesús, su enviado. Le crees a Dios y al profeta que declara la palabra de Dios. La palabra profética más segura, ahí está, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Atención, profeta, que profetizas por hombre como hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si no te lo ha dicho Dios, si no te lo ha dicho el Espíritu Santo de Dios, no lo digas. Profetas que dicen lo que el corazón siente y no lo que el corazón de Dios dice, no lo que la mente de Dios dice. Cuidado, profeta, cuidado con eso. Todos los ministerios son de acción vinculante, y aquí vamos.
vinculamos o relacionamos todos los ministerios. Y esta es una forma, pues, ilustrativa de decirlo. El apóstol habilita y envía. 2 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Habilitó a Timoteo, envió a Timoteo. ¿Qué hacemos en la acción vinculante ministerial? El profeta apostólico. Este activa y motiva. 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, toda la autoridad, toda la asamblea, la reunión apostólica, profética, pastoral. Entonces el profeta activa y motiva. Profeta pastoral liberador. Oseas 12:13, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Aquí tenemos la función de Moshe como apóstol, como enviado, y ve cómo funcionó en lo profético, funcionó en lo pastoral, funcionó como liberador. Moshe, Rabeno. Profeta como consejo y juicio. Fíjese, Génesis 18:17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Un profeta de Dios como consejo y juicio con Dios. Y como Dios en su misericordia y amor decide comunicarse con su profeta para tratar los asuntos humanos. El centro de todo profeta y toda palabra profética es revelar, glorificar a Mashiach. Glorificar al Padre en Mashiach. Yo me postré a sus pies, Apocalipsis 19:10, para adorarle. Y él me dijo, es un ángel, un malach, un enviado, le dijo a Juan en Patmos, le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo, de Jesús. Adora a Dios, adora a Elohim. Es la forma como se tradujo a Dios al español, del griego al español. Adora a Dios porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. La profecía conectada con Mashiach. Ese es el centro de todo profeta. Entonces el apóstol y profeta cumple la función de presbiterio. Representan madurez y autoridad. Entre ambos activan, habilitan, envían. El apóstol te ordena caminar y el profeta te empuja a hacerlo. Caminando en favor sobrenatural. Caminando en provisión divina. Y cuando tienes al Espíritu Santo de Dios, no solo estudias la profecía, sino que eres parte de ella. Amén. En este momento estamos siendo parte de la profecía. Daniel, que aumentará el conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Y aquí estamos en la red, en la red de las aguas de internet, dando a conocer la gloria de Dios, su palabra. Aleluya. Gracia y paz. Los espero en la entrega del servicio evangelista. Sigan aprendiendo, sigan creciendo. Dios los cuide mucho. Cuídense, cumplan la palabra.